Bueno, siguiendo ahora con los conceptos de ventajas absolutas de Adam Smith, déjenme presentarles un ejemplo. Si vamos a suponer que tenemos dos economías, Argentina y China, dos bienes, soja y celular, que son producidos ambos en estos dos países, un factor de producción para en cada una de las economías y que es plenamente ocupado. Este factor trabajo es móvil entre sectores, pero no permitimos la migración de un país a otro. Para producir cada uno de estos bienes, soja y celular, requerimos una cierta cantidad de horas hombre, ¿sí? Y esas cantidades de horas hombre van a ser nuestros requerimientos técnicos, los ADL, o sea, requerimientos de trabajo para producir en el país I el bien J, ¿sí? Y a partir de ese concepto de requerimientos técnicos vamos a poder construir, por ejemplo, esta tabla, ¿sí? De este ejemplo 1 que vamos a ver aquí. ¿Y qué nos dice esta tabla? Nos dice que en Argentina, para producir una tonelada de soja, requerimos 2 horas hombres y que en Argentina, para producir un celular, requerimos 4 horas hombres. Y que en China, para producir una tonelada de soja, requerimos 3 horas hombres y 2 horas hombres para producir un celular. Entonces, si comparamos en qué país vamos a producir soja, vamos a ver que en Argentina tenemos menores requerimientos horarios, ¿sí? Por lo tanto va a ser un menor costo de producir soja en Argentina que producirlo en China. Y si miramos ahora a la producción de celular, vamos a ver que el costo de producir un celular va a ser relativamente más bajo en China que en Argentina, ¿sí? Solamente requerimos 2 horas para producir un celular en China, mientras que en Argentina requerimos el doble, ¿sí? Esto nos deja de cierta manera introducir el concepto de ventajas absolutas. ¿Por qué? Porque las ventajas absolutas que va a tener una economía van a estar dadas por el menor costo de producción en términos absolutos, o sea, en términos de horas hombre, que se requieren para producir un bien en una economía y no en la otra, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este concepto, vamos a decir que Argentina, por ejemplo, presenta ventajas absolutas en la producción de soja, mientras que China presenta ventajas absolutas en la producción de celulares, ¿sí? Bien. Este mismo ejemplo, sí, lo podemos extender y analizar un poquito bajo dos situaciones. Bajo la situación de autarquía. Autarquía es justamente cuando tenemos dos economías que están completamente aisladas y esas economías producen y consumen lo que producen, ¿sí? No tienen posibilidad de intercambio con el resto del mundo. Entonces, si estamos en autarquía, la producción mundial de soja va a estar compuesta por lo que se produzca de soja en Argentina más lo que se produzca de soja en China, ¿sí? Supongamos que cada una de estas dos economías produce una unidad y que por lo tanto la producción mundial van a ser 2 toneladas de soja. El tema es que acá la tonelada de soja que se produce en Argentina requiere solo 2 horas hombres, mientras que en China requerimos 3 horas hombres, ¿sí? Entonces aquí estaríamos usando 5 horas hombres para producir a nivel mundial 2 toneladas de soja. Lo mismo para el caso de celulares. Para producir celular, un celular, 2 celulares, ¿sí? Nuestra cantidad total de celulares en el mundo van a ser 2. Argentina, para producir su celular, requiere de 4 horas hombres, y China solo 2, ¿sí? Por lo tanto, para producir estos 2 celulares, a nivel mundial vamos a estar utilizando 6 horas hombres, ¿sí? Ahora bien, analicemos ¿qué pasaría en comercio? ¿Sí? Y en el comercio, ¿qué nos permitiría el comercio? El comercio nos permitiría que, de acuerdo a la aplicación de estas ventajas estas ventajas absolutas que vimos antes, que Argentina tiene esta ventaja absoluta en soja y China en celular, cada una de estas dos economías podría especializarse, ¿sí? Argentina producir solo soja, China producir solo celulares y dado que suponemos la apertura comercial, estas dos economías podrían intercambiar un bien por otro, ¿sí? Si tal es el caso, ¿sí? Si Argentina, por ejemplo, deja de producir celulares para producir solo soja, la soja en Argentina en este caso estaría produciendo 3 unidades, ¿sí? Y China 0, ¿sí? Y así llegaríamos a una producción mundial de 3, ¿sí? Entonces Argentina produciría 3
estas 3 toneladas de soja. ¿Por qué? Porque deja de producir celular, libera estas 4 horas hombre que nos permiten producir 2 toneladas adicionales de soja. En total, 3 toneladas a nivel mundial. Lo mismo con celulares en China. Si China solo produce celulares, vamos a ver que deja de producir soja y destina estas horas hombre para producir celulares, y China estaría produciendo entonces 2,5 celulares para todo el mundo, y Argentina no estaría produciendo nada de celulares, ¿sí? Si yo comparo entonces ahora autarquía con comercio, tendríamos un excedente exportable de Argentina de 1 tonelada de soja que se le exportaría a China. Digamos, más que de excedente exportable, sería el excedente de, digamos, la diferencia respecto de la situación de autarquía. Estaría produciendo 1 tonelada más, y en el caso de celulares estaría produciendo medio celular más, ¿sí? Si nos podemos permitir particionar este celular. Entonces, podemos responder de cierta manera a los interrogantes clásicos que vimos antes de ¿cuál sería el patrón de comercio? El patrón de comercio en este caso podría ser entonces que Argentina debería especializarse en soja, China debería especializarse en celulares, ¿sí? Y ese sería el sentido de nuestro patrón de comercio. ¿Cuál sería la relación de precios? Y la relación de precios va a estar dada justamente por esta posibilidad de producir en más ambos bienes, y que por lo tanto ofrecerlos en el mercado internacional. O sea que estaríamos viendo que el precio de la soja sería relativamente más barato que antes en comparación en términos de celular, ¿no? Y que cuáles serían las ganancias de comercio. Y básicamente las ganancias de comercio van a estar dadas por estos excedentes que podemos producir en más en comparación con la situación de autarquía. Estas son las ganancias de comercio en términos de producción y en términos también de capacidad de consumo que van a tener estas 2 economías. 1 tonelada de soja y medio celular de más, ¿sí? Bueno, veamos ahora qué pasa si cambiamos un poquito ese ejemplo, ¿sí? En vez de tener 2 horas hombre para producir un celular en el caso de China, suponemos que se requieren 5 horas hombre para producir ese mismo celular en China, ¿sí? El resto de los requerimientos técnicos no cambiaron, solo les cambié acá el número 5. ¿Qué país tiene ventajas absolutas para producir celulares y cuál es soja en este caso? Si miramos entonces soja, vemos que en este caso Argentina tiene esta ventaja absoluta, igual que antes, ¿sí? Requiere menos horas hombres. Si miramos celular, vamos a darnos cuenta que también Argentina tiene estas ventajas absolutas, ¿sí? Y acá ya no vamos a poder discernir, digamos, cómo va a ser este patrón de comercio, porque tendríamos que decir, bueno, Argentina produciría todo y China nada, pero si China no produce nada, no tiene recursos para comprar lo que Argentina produce. Entonces estamos estamos atrapados, digamos, dentro de este concepto de ventajas absolutas que no nos permite responder a ninguna de las preguntas de los clásicos, y que por lo tanto vamos a buscar un nuevo concepto. Y este nuevo concepto es el que va a introducir David Ricardo con sus ventajas comparativas. Y la idea no va a ser comparar en términos absolutos, saber cuál de estos 2 países tiene el menor costo total de producción para un bien u otro, sino que lo que vamos a hacer es comparar el costo de oportunidad. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí, o cuánto le cuesta a Argentina producir 1 tonelada de soja en vez de producir celulares? ¿Sí? Y eso va a ser el costo de oportunidad. Este ratio, este cociente entre cuántas horas hombre yo requiero para producir 1 tonelada de soja en términos de celulares, me va a dar justamente que si yo comparo Argentina con China, Argentina va a tener un medio de costo de oportunidad de producir soja en vez de celulares, mientras que China va a tener 3/5 de costo de oportunidad de producir soja en vez de celulares. En este caso nos va a estar diciendo justamente que el país que tiene menor costo de oportunidad de producir soja, ¿sí?, va a ser Argentina, ¿sí?, y no China. Y que por lo tanto China, dado que no tiene esta ventaja comparativa para producir soja, va a producir el otro bien, van a producir los celulares, ¿sí? Entonces, vamos a dejar de lado, como les decía antes, el criterio de ventajas absolutas y nos vamos a basar en el criterio de ventajas relativas, porque tanto este ejemplo 2 como el ejemplo 1, las ventajas relativas nos permiten responder en términos de cuál va a ser el patrón de comercio y cuáles serían en consecuencia términos de intercambio y
ganancias de comercio, ¿sí? En fin, aquí tienen simplemente las definiciones, ventajas absolutas de Adam Smith. Nos dicen que un país va a presentar estas ventajas absolutas en la producción de un bien cuando esta producción posea un menor costo de producción en términos absolutos y para ese bien en comparación con otro país. En cambio, Ricardo nos dice que estas ventajas pueden ser ventajas comparativas o ventajas relativas cuando el costo de oportunidad de producir un bien es menor en mi economía que en el resto.